Thanks very much for joining me. We are living in a dangerous and unprecedented moment in American history. And I'm getting a lot of calls from people who are not only upset about what's happening, but are wondering how we best go forward. Well, let me tell you, we've got to be smart, we've got to be organized, and we've got to fight back. This is not a time for wallowing in despair and hiding under the covers. The stakes are just too high. We're not just fighting for ourselves. We're fighting for our kids, for future generations. We're fighting for the future of this planet. In the first 2 weeks of his presidency, Donald Trump defied the Constitution by ending birthright citizenship, fired government watchdogs, allowed drilling along our coastlines, pardoned violent insurrectionists, suspended all foreign aid, and tried to cut off virtually all federal funding. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Señores, duro golpe el que le tiró Bernie Sanders a Donald Trump recientemente en el Congreso. Habló públicamente sobre algo que afecta a millones de personas en Estados Unidos. Hablamos del acceso a la salud, de la corrupción en el gobierno, del creciente poder de las élites económicas. Algo que creo que bastantes demócratas lo han dejado en claro en múltiples ocasiones, pero bueno, es algo que creo que no todos quieren escuchar. Vamos a hablar todo, amigos, desde el abuso de las farmacéuticas hasta el avance de políticas que terminan beneficiando solo a un sector, a los multimillonarios, mientras, pues, la clase trabajadora apenas sobrevive. Pero no es lo único que hablaremos, también tocaremos un poco el tema sobre el último error colosal de Donald Trump con el tema de los aranceles, algo que terminará perjudicando a sus propios votantes, y finalmente veremos este anuncio escalofriante que hizo Donald Trump de convertir Guantánamo en un campo de concentración para migrantes deportados. Así es, señores, tenemos mucho de qué hablar en este video, así que los invito a que se queden hasta el final porque traigo los detalles más interesantes. Bueno, amigos, uno de los temas más urgentes que Bernie Sanders ha denunciado constantemente es el acceso a la salud. Para él es algo inaceptable que Estados Unidos, siendo una de las naciones más ricas del mundo, siga sin garantizar cobertura médica para todos los ciudadanos, ya que hay datos recientes que afirman que en el país hay más de 68,000 personas que prácticamente fallecen cada año porque no pueden permitirse de una consulta médica. Además, 1 de cada 4 estadounidenses no puede pagar sus medicamentos recetados. Bernie Sanders lo ha explicado en una de sus intervenciones en el Senado. Él afirma lo siguiente: es inaceptable que sigamos pagando los precios más altos del mundo por los medicamentos y que haya personas que tengan que elegir entre comprar su medicina o pagar la renta. Let me reiterate my concerns. Every person on this panel, and I would hope everybody in America, wants to make us the healthiest country on earth. And I applaud Mr. Kennedy for raising the issues and talking about some very important truths. But what I am not hearing from him are some very specific policy issues that we absolutely need if we're going to make America healthy. It is unquestionable that when 68,000 Americans die because they can't afford to go to a doctor, you got to deal with that. And I have not heard one word about the need for universal health care that exists in every country on earth. When 1 out of 4 people can't afford prescription drugs because the pharmaceutical industry is ripping us off and charging us 10 times more in some cases than the people in other countries. I have not heard the definitive answer I need that we're not going to pay the highest prices in the world for prescription drugs. Pero bueno, ¿por qué ocurre esto? Amigos, la respuesta es sencilla. La influencia de las grandes farmacéuticas en la política. Estas compañías vienen años y años y años donando millones de dólares en campañas electorales, en grupos de presión, todo con la finalidad de asegurarse de que las leyes en el nuevo gobierno sigan manteniéndose a su favor.
No es coincidencia que en el Congreso haya legisladores que defienden estas corporaciones, en lugar de luchar por el bienestar de la gente, el motivo por el cual están en el Congreso. En muchas ocasiones, los mismos políticos, que son los que deberían de regular esta industria, son los que reciben donaciones millonarias de las farmacéuticas. En un debate reciente, Bernie Sanders le respondió a Robert F. Kennedy Jr., el cual, por cierto, acusó a Sanders de recibir dinero de la industria farmacéutica. Su respuesta fue clara y directa. Yo no recibo ni un solo centavo de estas compañías. Mi campaña se financia con pequeñas donaciones de trabajadores de todo el país. El problema está en aquellos que sí reciben millones de dólares y luego terminan legislando a su favor. Will you assure the American people that you will fight to do what every other major country on earth does, guarantee health care to every single American? I'm going to make America healthier than other countries in the world right now. Will you guarantee do what every other major country does? That's a simple question. And by the way, Bernie, the problem of corruption is not just in the federal agencies, it's in Congress too. Almost all the members of this panel are accepting, including yourself, are accepting millions of dollars from the pharmaceutical industry. Oh, no, protecting their interests. Oh, I thought that would come. No. I ran for president like you. I got millions and millions of contributions. They did not come from the executives, not one nickel of PAC money from the pharmaceutical industry. They came from workers. In 2020, you were the single largest because I had receiver of pharmaceutical money from workers all over this country. Workers, you were the not a nickel from corporate PACs. You were the single largest acceptor of pharmaceutical dollars. No, from workers in 1.5 million. Yeah, out of 200 million. All right. Amigos, yo creo que esto es clave para poder entender el por qué, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses apoyan un sistema de salud universal, aún se siga sin verlo hecho realidad. Pero bueno, el problema de salud es tan solo una parte más de lo que hay actualmente en Estados Unidos, ¿no? El segundo problema es el avance de la oligarquía en Estados Unidos. Bernie Sanders ha sido uno de esos pocos políticos en denunciar abiertamente y públicamente cómo es que el gobierno está controlado por una élite de multimillonarios que buscan solo aumentar su riqueza y su poder a costa del resto de la población. En una de sus intervenciones recientes, él dijo lo siguiente: nos dirigimos hacia un país donde la democracia ya no existe, donde un pequeño grupo de personas que son extremadamente ricas son las que tienen más poder que cientos de millones de ciudadanos. A brief overview as to what is happening under Trump. Most importantly, the move toward oligarchy in our country, government run by the rich and the powerful, is proceeding rapidly. And it's not being done secretly. A little over a week ago, Donald Trump was inaugurated for his second term. Standing right behind him were the three richest men in the world, Elon Musk, Jeff Bezos, and Mark Zuckerberg. Men who have become over $200 billion richer since Trump was elected and who now are worth almost $1 trillion more money than the bottom half of American society, 170 million people. Bueno amigos, yo creo que no es difícil de ver a qué se refiere, ¿no? Recordemos que durante la toma de posesión de Donald Trump, vimos a los tres hombres más ricos del país. Vimos a Elon Musk, vimos a Jeff Bezos, vimos a Mark Zuckerberg, sin contar los otros. Personas que han aumentado su riqueza en miles de millones de dólares. Mientras tanto, hablamos de que más de 170 millones de personas en el país tienen menos dinero del que tenían hace una década. La oligarquía no es el único problema porque Sanders también ha denunciado el avance de lo que es el autoritarismo en Estados Unidos. Donald Trump, durante su primer mandato, y ojo, recuerden esto, también lo hará en este segundo mandato, intentó suspender ayudas federales a programas que son esenciales, por ejemplo, el Medicaid, la asistencia para personas sin hogar, los cupones de alimentos.
Además, utilizó el poder del gobierno para poder intimidar a los medios de comunicación, los que publicaban información que lógicamente no le favorecían. Demandó a varias cadenas, como ABC, como CBS. Amigos, este tipo de acciones no son aisladas. Son parte de un patrón que Bernie Sanders y otros han advertido. El país se está moviendo cada vez más hacia un sistema donde el poder está concentrado en pocas manos, donde la prensa y las instituciones democráticas estarán bajo amenaza. But it's not just oligarchy that we should worry about. This country under Trump is moving rapidly toward authoritarianism. Just a few examples. In violation of the Constitution and federal law, Trump attempted the other day to suspend all federal grants and loans. That means he blocked funding for Medicaid, Head Start, food stamps, homeless veterans, etc., etc. Tens of millions of Americans, some of the most vulnerable people in our country, were impacted by that decision. Fortunately, Americans all across the country stood up in outrage and said, no, no. And with the help of the courts, much, but not all of that freeze in funding was rescinded. You may have noticed that Trump is intimidating the media with lawsuits against ABC, CBS, Meta, and the Des Moines Register. If Trump does not like what media reports, he is threatening them with lawsuits, undermining the First Amendment. That is a direct movement toward authoritarianism. Bueno, pues amigos, Bernie Sanders ha dicho en múltiples ocasiones que el cambio no va a venir de los políticos, va a venir de nosotros, del pueblo. Hay pasos para esto, ¿no? Como siempre, educarse, informarse sobre lo que realmente está ocurriendo, organizarse y movilizarse, presionar a políticos, luchar por cambios a largo plazo, apoyando reformas estructurales. Esto no es solo un discurso, hemos visto en el pasado cómo la presión ciudadana ha logrado frenar ciertos proyectos de ley perjudiciales, forzar a los cambios en la política pública. Recordemos en el 2020 cuando el Congreso intentó aprobar un recorte masivo a la asistencia social. Miles de ciudadanos llamaron a los representantes, lograron detenerlo. Amigos, esta es la situación. Estados Unidos es un país con recursos suficientes como para poder garantizar una vida digna a todos sus ciudadanos, pero la corrupción y la concentración de poder es algo que lo han impedido y seguirá siendo así. La pregunta es esta, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Vamos a seguir aceptando este sistema injusto o se luchará para cambiarlo? Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. Mientras pasamos a la siguiente noticia, señores, tenemos mucho que hablar. Donald Trump ha cometido un error colosal. Un error que termina perjudicando a sus propios votantes. Señores, el precio de todo está subiendo. Parece que va a empeorar, ¿no? La razón de esto es simple. Donald Trump oficialmente ya aplicó la serie de impuestos a las importaciones desde México, desde Canadá, desde China. Aunque él diga que estos impuestos terminan afectando a otros países, amigos, la verdad es que nosotros, los consumidores, seremos quienes terminemos pagando la cuenta. Desde la gasolina hasta la comida, desde los celulares hasta la ropa, literalmente todo lo que tú compras día a día va a encarecerse. Ahora bien, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Quién gana y quién pierde? Si tú crees que esto no te afecta, tienes que pensarlo otra vez. Expertos afirman que cada hogar en Estados Unidos podría llegar a pagar en promedio $830 más al año, solo por estos nuevos impuestos. Y lo peor es que esto ya ha pasado antes. ¿Recuerdan la última vez que Trump impuso las tarifas a China en su primer mandato? ¿Qué fue lo que hizo? Provocó una crisis en el sector agrícola. Fue tanto que el gobierno tuvo que intervenir para evitar el colapso total. Y ahora pues lo acaba de hacer, pero a una escala aún mayor. Vamos a los hechos, amigo. Donald Trump dice lo siguiente. Hoy he implementado un 25% de tarifas a las importaciones desde México y Canadá, un 10% en la energía canadiense y un 10% adicional sobre China. Esto se hace bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, debido a la amenaza de inmigrantes ilegales y de drogas mortales, incluyendo el fentanilo. Debemos proteger a los estadounidenses, y es mi deber como presidente asegurar la seguridad de todos.
Señores, en pocas palabras, Donald Trump está justificando estos impuestos como una forma de frenar la inmigración y el tráfico de drogas. Pero aquí hay un problema. Estos impuestos no afectan a los gobiernos de México, al gobierno de Canadá, al gobierno de China. No afectan a los carteles de la droga, no afectan a los inmigrantes. Señores, esto afecta directamente a las empresas estadounidenses. Por consecuencia, termina afectando a los ciudadanos en común. Uno de los mayores mitos sobre los aranceles es que el dinero sale de los países a los cuales se les impone. Recordemos que Trump ha repetido muchas veces que están tomando dinero de China o que Canadá nos está pagando miles de millones de dólares en tarifas. Pero amigos, completamente falso. Voy a explicarles rápidamente cómo funciona la realidad. Cuando el gobierno de Estados Unidos impone este impuesto del 25% a un producto mexicano o un producto canadiense, la empresa importadora que está en Estados Unidos es la que paga ese impuesto. Entonces, como ninguna empresa, pues obviamente va a absorber este costo o va a perder dinero, en palabras sencillas, lo que hacen es simplemente aumentar los precios a los productos, lo cual va pues a los consumidores. O sea, en otras palabras, si tú antes comprabas un televisor que venía de China y digamos costaba $500, con estos nuevos impuestos su precio ahora aumentará a $550 o $600. Si compras gasolina importada de Canadá, vas a tener que prepararte para pagar más por llenar el tanque de tu auto. Si compras fruta, compras verdura, que por ejemplo provengan de México, es más que probable que vas a notar esta diferencia en tu próxima ida al supermercado. No se trata de teoría, amigos. Hay ya estimaciones claras sobre cuánto costarán estas medidas a un ciudadano en promedio. Según la Fundación de Impuestos, un centro de estudios, ojo, no partidista, las tarifas significarán lo siguiente. Aumento de impuestos por un total de 1.2 billones de dólares en la próxima década. Reducción del PIB en un 4%. Pérdida de aproximadamente 344,000 empleos. Un aumento en promedio de impuestos de $830 por hogar solo en este año. Señores, esta cifra refleja un impacto masivo en la economía estadounidense. Lo peor es que esto ya ha pasado antes, ¿no? Cuando Donald Trump impuso las tarifas a China. Una de las industrias más afectadas fue la agrícola. ¿Qué sucedió? Las exportaciones de soya a China cayeron un 75% en solo un año, lo cual terminó dejando a miles de agricultores en bancarrota. Ahora bien, aquí viene lo más preocupante, ¿no? Cuando le preguntaron a Trump si había algo que México, Canadá o China pudieran hacer para evitar estos impuestos, su respuesta fue clara: no, nada. Esto significa que no es una estrategia de negociación, no es un movimiento para obtener mejores acuerdos comerciales. Es simple, amigos, una decisión sin vuelta atrás. Is there anything China, Canada, and Mexico can do tonight to forestall your implementation of tariffs tomorrow? No, nothing. Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. And in one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. E incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos, una institución que suele estar alineada con las políticas republicanas, ¿no?, criticó la decisión y hasta advirtió que esto no va a solucionar los problemas fronterizos ni el tráfico de fentanilo. Es más, sí dañará la economía y aumentará los costos para las familias estadounidenses. Percent of our exports were going to China. Trade wars started that effectively lost soybean, corn, took a big hit. I mean, it really, and all farmers in the whole country were affected, and especially those that grow a lot of row crops in West Tennessee. At least some reports that they're making progress with China now. Even if that progress is made and you reinstitute that market, it's going to take some time to get it back developed. Some people say a year or two even after that. So you think the subsidies that they get, they'll hold out, probably won't go bankrupt, anything like that? Well, the money that they get's not going to fill the hole completely. We need some movement on and try to reopen that market before we'll be fully whole. Señores, Donald Trump está imponiendo impuestos a productos que se usan todos los días. Va a aumentar los precios de la gasolina, de los alimentos, de la tecnología, productos esenciales.
Y aunque él salga a decirte que esto ayudará a controlar la inmigración y el tráfico de drogas, ya todo el mundo ha advertido y ha demostrado que lo único que se va a lograr es perjudicar la economía de Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esta estrategia de Trump es inteligente o simplemente es algo que va a terminar perjudicando a todos? Los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. Quiero leer qué es lo que piensan. Mientras cerramos con la última nota, muy interesante por cierto, y es el plan de Donald Trump para convertir Guantánamo en un campo de concentración para migrantes deportados. Señores, oficialmente Donald Trump ha hecho este anuncio que está generando, pues, un enorme debate. Quiere usar la prisión de Guantánamo Bay para detener a migrantes, tal cual. Recordemos, el mismo lugar que ha sido criticado por décadas debido a las violaciones de los derechos humanos, por ser un centro donde se llevaron a cabo torturas en la llamada guerra contra el terror. Pero aquí viene lo realmente preocupante, ¿no? No se trata solo de un tema migratorio. Esto abre la puerta a una política muchísimo más extrema y mucho más peligrosa. ¿Por qué Guantánamo? ¿Por qué no simplemente usar uno de los centros de detención en Estados Unidos que hay de sobra en Estados Unidos en este momento? No es un rumor, no es una teoría. Donald Trump lo ha dicho públicamente en un discurso el miércoles de la semana pasada. Escuchemos sus propias palabras, ¿no? Estoy firmando una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional a preparar la instalación migratoria en Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, pero lo vamos a usar para detener a los peores criminales ilegales. Donald Trump lo dice con toda claridad, amigos. Está ordenando que se use Guantánamo para detener migrantes y hasta, escuchen eso, ¿no? Justifica diciendo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe esa instalación. Amigos, yo creo que todos sabemos que Guantánamo existe. Es el símbolo de una de las etapas más polémicas en la historia reciente de Estados Unidos. Recordemos que se convirtió en este sinónimo de tortura, de detención arbitraria, de falta de transparencia. Así que la idea de que esto es una solución migratoria lógica es demasiado cuestionable. Actualmente Estados Unidos ya cuenta, amigos, con múltiples centros de detención para migrantes en el país. De hecho, durante la administración de Trump ya se habían expandido estos centros. Es más, se habló mucho de las condiciones en las que estaban los migrantes detenidos, recordemos. Si esos lugares ya existen, ¿por qué Guantánamo? ¿Por qué enviar a personas a una base militar ubicada en Cuba, fuera de territorio continental de Estados Unidos? Veamos una de las varias razones que tal vez puedan explicar esto, y bueno, pues lógicamente ninguna de ellas es positiva. Primero, amigos, Guantánamo es un territorio donde las leyes de Estados Unidos no aplican de la misma forma. O sea, no hay el mismo nivel de supervisión, no hay un acceso libre para la prensa, los procedimientos legales se pueden manejar de una forma mucho más discrecional. Prácticamente lo que ocurre en Guantánamo nadie se entera. Segundo, al estar en una base militar, las restricciones son graves, tanto para abogados, activistas de derechos humanos, medios de comunicación, todo es mucho más fuerte. Como les dije, lo que ocurre dentro de Guantánamo va a pasar por desapercibido por completo. Una de las críticas más duras que ha surgido respecto a este anuncio es que se está estableciendo una especie de campo de concentración para migrantes, ¿no? Y es que si lo analizamos con definición, un campo de concentración en sí es un lugar donde se detiene pues, a grupos de personas sin un juicio justo, en condiciones de privación de derechos, con un alto riesgo de abusos. Entonces, ¿Guantánamo encaja en esta descripción? Para muchas personas la respuesta es sí. O sea, se está proponiendo enviar a personas a una instalación militar para detenerlas sin juicio, sin acceso garantizado a una defensa legal, o sea, un abogado, y sin el seguimiento adecuado de organismos que son de derechos humanos. Y amigos, no olvidemos que este tipo de prácticas ya se han visto en la historia con consecuencias devastadoras. Y aunque imagino que algunos podrían argumentar que esto es simplemente como una medida de control migratorio, no amigos, no podemos ignorar la implicación profunda que conlleva. Hablemos un poco de los riesgos concretos que esto representa, ¿no? Para los migrantes que tal vez sean enviados a Guantánamo.
Primer riesgo, violación sistemática de derechos humanos. Ya se ha visto lo que ha ocurrido con prisioneros que fueron enviados a Guantánamo. Existen precedentes. No tuvieron juicios justos, sometidos a condiciones extremas. En muchos casos estuvieron detenidos durante años sin tener pruebas en su contra. Segundo riesgo, opacidad. Estados Unidos, al menos existe cierta presión pública, ¿no? Para poder mejorar las condiciones en los centros de detención migratoria. Vemos gente haciendo protestas, los medios de comunicación hablando sobre el tema, una presión pública hacia los políticos. Pero ¿qué pasa si se envían a estas personas a Guantánamo? O sea, van a desaparecer del ojo público. Tercer riesgo, la deshumanización. Al tratar a los migrantes como si fuesen estos prisioneros peligrosos que tienen que ser sí o sí enviados a una presión militar, se está reforzando una narrativa que termina justificando medidas cada vez más extremas. Históricamente, amigos, esto ha llevado a situaciones muy peligrosas. Señores, Donald Trump ha propuesto algo que no solo es polémico, es algo que podría marcar un precedente muy pero muy peligroso cuando hablamos de política migratoria en Estados Unidos. Si hoy por hoy justificamos que se envíen migrantes a Guantánamo, ¿qué sigue? ¿Qué otras medidas van a normalizarse en el futuro? Como les dije, no es un tema que pueda pasar desapercibido, no se trata de política, es algo de derechos humanos, es justicia, es el principio, es en lo que se basa una sociedad democrática. Pero bueno, por eso quiero preguntarle a ustedes, ¿qué opinan de esta decisión? ¿Creen que realmente se trata de una medida de seguridad legítima o hablamos de un paso hacia políticas mucho más extremas? Los invito a que me dejen sus comentarios, señores. Quiero leer qué es lo que opinan para que comencemos el debate. Hemos llegado hasta el final de este video. Si llegaron hasta este punto, les agradezco muchísimo. Recuerden que si les pareció interesante lo que hablamos el día de hoy y quieren que más personas conozcan lo que está pasando, ayúdenme compartiendo este video, suscríbanse al canal para seguir recibiendo estos análisis, dale un like al video para que llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video y hasta luego.